pedido, bueno, les subí ahí en el Facebook las tesis sobre Feuerbach. Estaba mal escrito en el pizarrón, no sé si vieron que ahí le puse el LOL, no sé. Vamos a ver estas tesis, ¿no? Son 11 tesis. Y primero yo quiero rescatar, y lo que ya había dicho la vez pasada, de que estamos con Foucault mismo y con estos tres epistemólogos, estamos ante las plumas más potentes, o desde mi punto de vista de las plumas más potentes del siglo XX y XIX, ¿no? Y en este texto, o sea, Marx está recurriendo a un formato, a un estilo nuevo, un tanto de lo que ya habíamos hablado con Nietzsche sobre esforzarse por transgredir hasta los estilos, ¿no? O sea, ya no hacer esta suerte de como de texto teórico, como de párrafo seguido. Aquí Marx recurre como al método de las tesis, o sea, como de proposiciones o como de frases, ¿no? Con una conexión un tanto más como de sentencias, ¿no? No tanto como que queriéndolo cerrar, ¿no? Y lo que requiere y su gran capacidad, que es al punto que voy, es como su capacidad de síntesis. Es decir, en párrafos está sintetizando y está poniéndole aparte un paseo a Feuerbach y a todos los hegelianos, ¿no? Y con eso, o sea, es como lo valioso, porque hoy en día seguir cuestionando a Hegel sigue siendo complicadísimo. O sea, hoy Hegel, ¿no? En filosofía sigue siendo una bestia, ¿no? O sea, de entrada leerlo, ¿no? Y de entrada como empezarle a cachar es como muy complejo, ¿no? Entonces, Hegel hoy en día sigue siendo uno de los grandes como cimientos o castillos filosóficos, y entonces la virtud de Marx es que lo logra poner de cabeza a Hegel, es como de sus mejores retractores o críticos, hasta cierto punto logra desmontar Hegel, lo que se me hace complicadísimo, y luego Marx se lo echa en 11 tesis. Bueno, o sea, tiene más obra, pero en estas tesis logra, digamos, desmontar, ¿no? A Hegel. Entonces es una capacidad como de síntesis impresionante, ¿no? Entonces, bueno, quisiera leer, si nos da tiempo, como cada tesis, aprovechando como que el texto es como corto, ¿no? Entonces nos dice Marx en esta primera tesis, nos dice: el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que solo concibe el objeto, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto, object, o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, como práctica, no de un modo subjetivo. Ojo ahí, Marx, punto. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo naturalmente no conoce la actividad real, sensorial como tal. Punto. Feuerbach quiere objetos sensibles realmente distintos de los objetos conceptuales, pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en la esencia del cristianismo, solo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y plasma la práctica solo en su forma sucintamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica. Es decir, Marx nos está remitiendo estas tesis a la noción epistemológica, o vamos a hablar de la epistemología del materialismo histórico, ¿no? Es decir, pensemos en Hegel, ¿no? Hegel es como el profesor de Marx o la corriente filosófica que le toca al joven Marx, y de ahí desprenden post-hegelianos. Uno de ellos, o el que se sentía como el más acabado, era Feuerbach.
mejor, ¿no? Pero bueno. Ajá. ¿Y qué es lo que en resumidas cuentas se discute? ¿Sí? Se discuten, o podríamos cortarlo como en dos planos. O sea, se discute que habría un nivel abstracto y un nivel concreto como de la realidad, ¿no? Para pensar en términos de realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que antes de Hegel, bueno, hoy en día sigue, pero hay como un espacio abstracto, conceptual, ¿sí? Pero que estaba cargado de lo sagrado, es decir, y tendríamos un nivel concreto, es decir, de los objetos o el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los humanos percibíamos, o todavía perciben, el mundo desde conceptos divinos. Es decir, el mundo estaba tematizado de una forma sagrada, ¿sí? Es decir, llueve porque Diosito quiso, o Tlaloc, o una cosa así, ¿no? O si me va bien es porque Dios no sé qué, Dios nos creó en 7 días, Dios te lo mandó, ¿no? Es gracias a Dios. Entonces, finalmente, todos nuestros conceptos de lo mundano, concreto, real, por así decir, tangible, táctil, ¿no? Perceptual, provenían de un nivel sagrado, ¿no? Entonces, finalmente, el materialismo, ¿no? Lo que hace es romper con esta idea de explicarnos este mundo desde niveles sagrados divinos que traían una carga, digamos, no científica, ¿no? Era como que conocíamos el mundo desde niveles metafísicos, digamos, no racionales, ¿no? Y finalmente nos estábamos perdiendo del conocimiento real o de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que intentaron, Feuerbach intenta salir de este vicio descendiendo hacia los objetos, ¿no? Entonces, Feuerbach va a recurrir a sustituir lo sagrado por lo sensorial. Lo sensorial o la sensorialidad, que menciona Marx en esta primera tesis, tiene que ver con que, según Feuerbach, ahora el conocimiento no se da por Dios, sino por los sentidos, ¿no? Ya en un plano como más concreto, como más científico, como más real, ¿no? Entonces, finalmente conocemos con los sentidos, ya no por Dios, ¿sí? Entonces ahí Marx dice, bueno, ahí Feuerbach, pues bien, ¿no? O es lo mínimo que se esperaría. Pero ¿cuál es el problema de Feuerbach? ¿Sí? Es el problema de nuestra ciencia contemporánea todavía hoy. Que Feuerbach quiere o piensa lo sensorial, ¿sí? En términos sagrados. Es decir, Feuerbach no logra superar lo que está criticando, porque sigue recurriendo a un conocimiento sensorial universal, abstracto, individual, aislado, ¿sí? Como si todos percibiéramos de una forma mecánica, universal, pues, ¿sí? Entonces, sigue en este mismo vicio, en el sentido de que recurre a un nivel extrafísico, ¿sí? Pero hablando de cosas físicas, ¿sí? O sea, es como un poco decir que en el cerebro tenemos, ¿no? Localizada el área del lenguaje, ¿sí? Eso es hablar de cosas concretas, ¿no? El cerebro, o sea, es como táctil, visual, ¿no? Pero con un discurso sagrado, ¿sí? Entonces, Feuerbach, ¿sí? Está en la ilusión epistemológica, pongamos este modelo sujeto-objeto, ¿no? Que es como volvemos a Nietzsche, ¿no? Como el planteamiento dicotómico, ¿no? O sea, o uno, o, ¿no? Entonces, Feuerbach dice, bueno, si hablamos del sujeto, ¿sí? Estamos cayendo en este lugar sagrado. ¿Por qué? Porque estamos pensando como si el sujeto existiera individualmente, ¿no? Entonces Feuerbach, genial, dice, bueno,
Entonces, como esto no sirve, vamos a hablar del objeto, ¿sí? Y Feuerbach se saca, ¿no?, como que este punto de conexión es lo sensorial, ¿sí? Y Feuerbach entonces cree que nosotros conocemos de una forma directa o pura los objetos. Entonces Feuerbach cree que describiendo los objetos ya estamos haciendo conocimiento materialista, ¿sí? O sea, sin tocar la parte subjetiva, porque pues eso es idealismo, ¿no?, hegeliano. Entonces dice, obvio, pues si eso es el problema, entonces hacemos como que el sujeto no existe y nos ponemos a describir los objetos y entonces eso es conocimiento, ¿sí? Entonces Marx dice, bueno, eso está como muy superficial, es como que se fue en banda y se saltó, ¿no?, sin explicarnos bien este proceso que es complejo, ¿sí? Entonces Marx nos habla de entrada, ¿no?, para que no digan que fue Lacan o que fue Husserl. Ya está en Marx la idea de subjetividad, ¿sí? Y como subjetividad en Marx, al menos en esta primera tesis o en estas tesis, se ven dos planos muy claros. La idea de actividad, que lo pone como en términos de práctica, concepto de práctica, ¿no? Y por otro lado, la idea de bueno, justamente entonces, sí, ya no podía seguir. Sí, la parte de que Feuerbach, ¿no?, les leo otra vez, dice, pero solo no trata de idealismo. Feuerbach quiere objetos sensibles realmente distintos de los objetos conceptuales. Es decir, Feuerbach piensa que aquí están los conceptos y que los objetos se nos presentan sin conceptos, como puros, ¿sí? Y Marx dice que no, que finalmente el objeto nos llega cargado de sentido histórico, ¿sí? Es decir, los objetos nos llegan conceptualizados, ¿sí? Marx está desmintiendo esta falacia del conocimiento puro, ¿sí? Como de que por decir, como si cuando no tuviéramos lenguaje, sí conociéramos las cosas puras. Es decir, un niño o un bebé de meses, ese sí podría conocer puras las cosas porque los objetos le llegan sin carga, ¿no?, sin concepto, pues, ¿sí? Entonces, la falacia que todavía sigue hoy de creer que el niño de los 0 a los 3 años, qué sé yo, conoce las cosas puramente y que luego va, digamos, va construyendo el concepto y se va distanciando de los objetos, ahí Marx está planteando que es una falacia, ¿sí? ¿Por qué? En realidad hoy, experimentalmente ya podríamos decir que en realidad el niño sin conceptos no puede coordinar la percepción. Es decir, sin conceptos percibes rayas, colores, ¿sí? El concepto es lo que te va delimitando la percepción, te va logrando ver niveles, el concepto, ¿sí? Entonces, finalmente, pensemos que el mundo, nietzscheanamente, es un caos. O sea, no hay un sentido. No hay días, ¿no? No hay lunes, martes, miércoles, no hay espacio-tiempo, no hay un fin en sí mismo al cual seguir, ¿sí? Es como todo, es un caos, es como puro placer, dado caso, ¿sí? Y ya cuando tú estás estructurando lo que ves, ya es una percepción conceptual, es decir, histórica, ¿sí? Entonces Marx nos está diciendo que la percepción es histórica, no natural, ¿sí? Todavía hoy se sigue creyendo que la percepción en un sentido fisiológico es como nada más, pensemos en como ver bien, ¿no?, que es como un ejemplo que ya pienso cambiar, pero que bueno, que todavía queda, ¿no? Aquí ya, pues, ya le ponemos fecal, ¿no?
¿no? Llego como con el oculista, ¿no? Y entonces él estudia mi percepción visual diciéndome qué es lo que ve aquí, ¿no? Que son como los exámenes de la Veblen, ¿no? Y ya está con bata, güey, ¿no? Trae unos estudios y una... Entonces, bueno, a lo que se dediques a poner un cartoncillo y preguntarte qué ves, y ya, ¿no? O sea, es como ahí se juega todo su conocimiento. Entonces, finalmente es ¿qué ve? Entonces, tú dices F, después E, después C, A, L. Ve muy bien, ¿sí? O sea, usted percibe bien, ¿sí? En realidad, ahí hay un concepto F, un concepto E. O sea, aquí tal cual hay como una rayita y dos perpendiculares, una como a la mitad más chiquita y otra más, y el que sigue ahí 4 rayas y 3, ¿no? De una posición y otra que las corta, y acá hay como un semicírculo, ¿sí? O sea, finalmente cuando yo veo una F, ya es un concepto, ¿sí? O sea, no estoy viendo tal cual las cosas, ¿sí? Aún así, aunque viera 3 rayitas, ya son rayitas, ¿sí? Entonces, finalmente los conceptos van modelando, van ajustando, van creando, van estructurando la propia percepción de los objetos. Y ese momento, ese pasaje, es el que Feuerbach no ve. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marx? Que este sujeto, esta subjetividad, no se construye por el sujeto, se construye en actividad, es decir, en interacción entre los objetos con el sujeto, ¿sí? Entonces, finalmente ahí ya Marx nos está dejando ver o posibilitando entender que no pasa porque quién conoce quién, si los objetos son puros y nos dan todo, o el sujeto idealistamente nació con racionalidad y puede conocer, sino que más bien es un proceso interactivo, práctico, en donde el sujeto, vía la manipulación práctica de los objetos, va desarrollando su pensamiento conceptual, ¿sí? Entonces, en este sentido es que nos va a decir Marx que Feuerbach, ¿sí?, cree que podemos percibir este nivel del mundo sin conceptos. Entonces, Feuerbach nos hace un corte independentista, es decir, una cosa es el mundo independiente de los conceptos con los que lo ves. O sea, son dos cosas, ¿sí? Una cosa es ver los objetos y otra muy distinta son los conceptos con los que los ves, ¿sí? Y Marx está diciendo que no, que si bien sí son dos planos que se pueden diferenciar, pero van concatenados, ¿sí? Que es como un concepto de Hegel, que si bien tiene cosas que le perjudicó Hegel a Marx, también hay cosas que le favoreció, claro, y Hegel tiene una idea de concatenación de las cosas. Es decir, Hegel tiene como una máxima ahí bastante polémica, pero creo que se sigue cada vez mejor, la idea de que todo tiene que ver con todo, ¿sí? O sea, todo está concatenado, ¿sí? En este sentido, que estamos diciendo que tú interpretas, entonces, bueno, si tú eres el que le da sentido conceptual, tú le puedes ver la concatenación, ¿sí? No es que las cosas ya estén conectadas o no, sino que va a pasar por cómo este sujeto puede ir, digamos, conectando o dotando de un cierto orden, estructura, a los objetos. Entonces, bueno, en este sentido, Marx está diciendo que no podemos prescindir de este nivel porque este es fundamental para percibir esto, porque están concatenados, ¿sí? O sea, los objetos te generan tus conceptos, ¿no? Y tú con conceptos puedes percibir y transformar, ¿sí?, el propio mundo, ¿no? Entonces, si bien sí son dos planos, pero vienen conectados. Feuerbach piensa que no. Bueno, la ciencia contemporánea piensa que no. Piensa que una cosa son las teorías que no hay que leer ni checar porque yo sé eso, ¿para qué?, ¿no? Y otra es la práctica, ¿no? Entonces, creen que la práctica va sin teoría o creen que el microscopio es natural o que no hubo un inventor o no hubo en algún punto histórico de biólogos que inventaron, ¿no?,
O sea, yo no creo que las pruebas de psicometría salieron naturales. O sea, es como que las veo bastante construidas, ¿no? Pero se sigue con la falacia de que la pura práctica sí te conecta con el mundo real y que las teorías, ¿no?, sagradas que las sostienen como que no sirven o como que pa' qué, ¿no? Entonces, finalmente Marx estaría diciendo que están conectados, ¿no? Entonces, podríamos formularlo: a la suma del abstracto más lo concreto le podríamos llamar materialismo, ¿sí? Y ahí es en donde la cátedra de Vygotsky del Juan el año pasado formulábamos la proposición: materialismo no es concretismo, ¿sí? Porque Feuerbach sería un concretista, o sea, él cree que nada más con lo concreto ya está prescindiendo del nivel sagrado, ¿no? Y no, justamente se queda cortísimo porque no está considerando que esto va de la mano y no nos está explicando la contradicción o las otras posibilidades de percepción que se están jugando y que las clases dominantes no te permiten ver, ¿no? O sea, finalmente la disputa no nada más es por lo concreto, sino por los conceptos teóricos con los cuales vemos de una forma reducida las cosas. ¿Sí? Sí. Dos comentarios muy breves. Sí. Uno de ellos que tiene que ver además con lo que mencionabas en otra ocasión, bueno, la vez pasada, que es una teoría en movimiento, la cuestión dialéctica. Ajá. O sea, lo pensamos luego esquemáticamente o como algo fijo, pero finalmente tiene la gran virtud de que toma de Hegel, bueno, tú me corregirás si no estoy en lo correcto, toma de Hegel esta cuestión de la dialéctica para ver concretamente qué pasa en los fenómenos sociales y con la historia, ¿no? Claro. Y por otro lado, que eso es una superventaja, ¿no? Porque es el movimiento la teoría, ¿no? Y por otro lado, la parte concreta, ¿no? Que si estamos nada más con el fenómeno material concreto, como tú dices, vemos vasos, vemos mesas, pero realmente si vemos bueno, más bien la parte abstracta, ¿no? Una mesa, pero la parte concreta sería ¿qué posibilitó el plástico de esta mesa? Que son las relaciones sociales de producción. Exacto. Y trae un trabajo involucrado. Previo, claro. Exacto. Entonces, de ahí que todos los objetos que podemos observar tienen una historia y son producto de múltiples interpretaciones. Digo, de múltiples determinaciones. Sí. Bueno, sí. Finalmente, de Hegel retoma la dialéctica o que las cosas se mueven, ¿no? Pero en el texto que sigue vamos a ver cómo le critica Marx a Hegel que finalmente Hegel vio un movimiento nada más abstracto. O sea, habló de el final del Estado, pero sin un referente concreto, pues. O sea, es como que el espíritu alemán quisiera, ¿no?, resolver la historia y el Estado y el humano ahí va a ser libre y se diluye y se alinea el objeto y viene como toda una explicación majestuosa, pero que no tiene un referente mundano. Entonces, finalmente Hegel quería explicarnos por qué las cosas cambian y se mueven, pero desde un plano idealista, ¿sí? Partiendo de un humano ideal, como correcto, sano, bueno, buen cristiano, ¿no? Buen ciudadano sería hoy, y finalmente ignora las condiciones materiales, ¿sí?, que hacen que gente como Hegel pueda creer que hay humanos o que la historia es abstracta o como sagrada, ¿sí? Entonces, finalmente sí, es como que si Marx rescatara su dialéctica, pero ampliándola, pues, o como dando cuenta de, bueno, Hegel como que estaba padre, pero se quedó corto, ¿sí? Porque nunca nos conectó esa historia de final del Estado con un proceso real, pues, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos a la segunda tesis, dice Marx: el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad,
es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico, ¿sí? Es decir, creer que hay pensamientos no prácticos es un problema falso, es un problema lógicamente ocioso, pues, ¿sí? En el sentido de ¿por qué? Porque es práctico, hoy en día ya lo podríamos comprender mejor. Es decir, el hecho de que tú estés leyendo aislado en tu casa sin gente, aún ahí hay práctica, ¿sí? O sea, tus ojos se mueven, lees, tu cerebro conecta y libera sustancias, el cuerpo respira, ¿sí? O sea, quizás no es la práctica que plantea Marx, pero en un sentido riguroso, o sea, todo es práctica, pues. Siempre hay práctica, ¿sí? O más bien, no hay pura teoría, pues, ¿sí? O sea, no hay como el punto teórico. O sea, cuando tú lees, también es práctica, ¿sí? Entonces, estas cosas que dicen también de, es que es pura teoría, ¿no? Es que hay que ser práctica, ¿no? Pues hay que hacer práctica, como si leer no fuera práctica, pues. O como si no se necesitara de leer para poder desarrollar una práctica como tal, pues, ¿no? Entonces, finalmente, el querer separar también la práctica de la teoría, ¿sí? Es un problema escolástico, dice Marx, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí la práctica conectada, concatenada también con la teoría, ¿no? Y finalmente Marx dice, antes se pensaba que en la parte meramente abstracta, sagrada, ideal, pasaba la cuestión objetiva, ¿sí? Y Marx se va a inclinar más por la idea de que objetividad pasa desde la subjetividad, en un sentido de que el sujeto tiene que poner en práctica, ¿sí? El pensamiento que esté generando, es decir, tiene que estar relacionada su parte conceptual, pero manifestándose. Entonces, la verdad ya no está inscrita en algún misterio sagrado, como de algún libro, como en algún pasaje conceptual, sino más bien en cómo el sujeto resignifique esta teoría, ¿sí? En la transformación que el sujeto pueda hacer de la teoría previa, la variación que le pueda dar al concepto, la resignificación, la cancelación, la disputa de los conceptos, el sentido que pueda haberle nuevo, eso es la cuestión de la verdad para Marx, ¿sí? O sea, la capacidad que el sujeto en la práctica, en tiempo real, en la superficie, pueda aportar o desmentir o criticar de la teoría previa, por ahí va a pasar la producción de verdad. Entonces, para Marx, la verdad tiene que ver con producir verdad, no con repetir o encontrar ese misterio, ¿sí? Sino en resignificar, en volver a lanzar los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la 3, dice Marx, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Es decir, Marx nos está diciendo, ¿no?, que finalmente, ¿sí?, nosotros nos formamos, ¿sí?, por circunstancias. Y esto rompe ya esta idea
binómica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está diciendo Marx circunstancias, ¿sí? O sea, no es, y justamente creo que ya ahí Marx le está permitiendo a Foucault pensar en términos de redes discursivas, no de como una interacción como lineal, pues, ¿no? Sino que más bien hay condiciones, ¿sí? Circunstancias, ¿sí? Que hacen que este sujeto se constituya como tal, y que estas circunstancias, ¿sí? Pasan por la noción de educación, ¿sí? Entonces, dice Marx, y se olvida que para que estas circunstancias cambien, se tienen que educar de forma distinta a las generaciones que siguen. Es decir, si la realidad nos da la sensación de permanencia y de no cambio y de que varía poco, es porque las interacciones se mantienen de una forma moral, estática y fija, más no porque en realidad tenga que ser fija, ¿sí? Y luego nos va a precisar Marx la idea de que se nos olvida que el educador también fue educado, ¿sí? Ahí, ¿qué nos está diciendo Marx? Pues un montón de cosas. Nos está diciendo que tu interpretación es la interpretación previa de otro sujeto. Nos dice también que un concepto te remite a otro concepto, en términos más contemporáneos, que un significante te lleva a un nuevo o a un previo significante. Es decir, cuando cosas muy concretas, ¿no? Cuando el padre le dice al hijo, ¿no? Te voy a castigar, ¿no? Porque llegaste tarde, se le olvida que él alguna vez también fue castigado, ¿sí? O también se le podría ver, cuando yo les digo, ¿no? La ley de la gravedad la dijo Newton en se nos olvida que Newton también fue una construcción, pues, ¿sí? O sea, pareciera que el discurso de amo del progreso, encarnado en especialistas, pedagogos, conductores de las almas y nuestra buena moral, gobernantes, y a mí todos los sabios, como que se les olvida y se viven con un discurso como de la verdad, como si yo sí estoy siendo la verdad. Es decir, se nos olvida o se piensa de que, por decir, hoy estamos en paradigmas como el de hace 500 años de que la Tierra es plana. Entonces, como que se cree, bueno, los ingenuos de hace 500 años creyeron que la Tierra era plana, pero hoy ya sabemos que es redonda, ¿sí? Y entonces nos vivimos las verdades de hoy como si fueran ya las verdaderas y se nos olvida que son el producto de interpretaciones previas, ¿sí? Entonces, que más bien hay clases dominantes que quieren que solo nos cuestionemos sobre nuestro planeta de una sola forma, ¿sí? Y nos cancelan la reflexión, el poder reflexionarnos, nuestro hábitat, de muchas formas, ¿sí? Tamaños, geometrías, formas, colores, conceptos. Entonces, te llega una teoría pintada de verdad, como si no tuviera un proceso previo, y entonces te cancelan la reflexión de tu planeta. O sea, eso es como un control político bastante fuerte, ¿sí? Que justamente es tan controlado que no te permite ni siquiera o que tú te lo construyes o te lo construyen como que es correcto, como que es la verdad, como que ¿para qué cuestionarnos sobre la Tierra si es redonda? O sea, esas cosas, la ciencia ya progresó y nos enseñó que es redonda, entonces ya ¿para qué le cuestionas? O sea, justamente la gente no solo no da cuenta de que ya le llegan las cosas construidas, sino que las defiende, pues, ¿sí? O sea, no da cuenta de como de que le están controlando su percepción y promueve esa conformidad de quedarnos con la versión, digamos, dominante de las cosas, ¿no? Entonces... Y la idea del cambio revolucionario que menciona, porque de lo contrario, claro.
digamos, una sociedad o los sujetos terminan asumiendo que el cambio debe de venir de quién sabe dónde o de quién sabe quién. Claro. Cuando la posibilidad de cambio descansa entonces en la acción del propio sujeto. Claro. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que vivimos no está dado y no está acabado. Esto de así son las cosas, de ni modo, así es. Por el contrario, esto que así es puede ser distinto si el propio sujeto busca, digamos, la modificación de su sociedad misma vía eso que va a denominar, digamos, la acción revolucionaria del propio sujeto. Confrontación con interpretaciones del mundo. Claro, y que no necesariamente pasa por un gran caudillo que nos lleve, o por las elecciones, o por una cosa así como meta, ¿no? Social, en donde solo por ahí se puede, sino más bien Marx nos está diciendo que la revolución empieza con tu percepción, ¿sí? O sea, no es tan este nivel que justamente es un discurso dominante el que te hace creer que los grandes cambios pasan por gente súper especializada y con un don divino, ¿no? Mesiánico que nos viene a salvar, sino que más bien pasa por cada sujeto concreto y pasa o comienza con su percepción, ¿no? O sea, no es algo como que solo para unos cuantos, solo para los letrados, no, o sea, Marx está poniendo el debate en términos de superficie, en términos de cotidianidad, en términos de percepción, ¿sí? No en este lugar profundo donde tienes que ir a meditar años para luego bajar y iluminar a las masas. No, es triste porque mucho se leyó a Marx, o los marxistas, muchos se quedaron con la parte de Marx, era casi un super... Y entonces se fue perdiendo como que este tono revolucionario y transgresor de la percepción en Marx, ¿no? Exactamente. Bueno, luego nos dice Marx en la cuarta, nos dice Feuerbach arranca del hecho de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su contenido consiste en disolver el mundo religioso reduciéndolo a su base terrenal. No ve que después de realizada esta labor, falta por hacer lo principal. En efecto, el hecho de que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionarla prácticamente aquella. Es decir, Feuerbach creyó que ignorando lo sagrado, veía nada más lo terrenal y esto como que se quitaba, ¿sí? Y Marx dice, es que esto es tu percepción, este es un cúmulo en términos de Husserl aperceptual, ¿no? Desde donde percibes o desde donde está lo perceptual. O sea, hay un plano aperceptual que es una carga abstracta, virtual, histórica, previa, ¿no? Desde donde tú percibes. Y Feuerbach creyó que sin tomarla en consideración, porque pues, hablar de religión y esas cosas ya no es ciencia, y nada más ver las cosas, contemplarlas pasivamente y como describirlas con conceptos y palabras, ya como que estaba resolviendo el problema. Y Marx, sí. Es que ahí Feuerbach tiene una concepción antropoteísta, es decir, su visión religiosa parte de la proyección, dice, del propio ser humano. ¿Quién es Dios? Sino es una proyección humana con las mejores características. Y que cuando habla de esa familia sagrada es en realidad, digamos, la familia, digamos, llevada como a sus mejores características de lo humano. Entonces lo humano o la sociedad proyecta en la visión religiosa lo que está pretendiendo, pero eso generaría para Marx, digamos, una detención de las cosas una vez que de nuevo genero una imagen acabada. Claro. Porque si ya tengo una imagen acabada de lo que debe ser la familia, el buen hombre, entonces solo tengo que reproducirla.
y entonces eso va a detener el movimiento de la propia historia, solo reprodúcela. Es a lo que puedes llegar a esta, digamos, idea de la familia sagrada, pero que entonces descansa en ti mismo. Y una vez que la generas, que la produces, ya no hay más que esperar. Cuando entonces esta imagen no es más que una proyección de de una determinada concepción y que pretende detener la posibilidad del cambio mismo. Claro. Eso le llama antropoteísmo. Y finalmente ahí dice Marx que esta familia sagrada parte de la familia terrenal. O sea, ahí justamente Marx nos está diciendo que la génesis de lo abstracto, virtual, sagrado, viene generado o se condiciona de lo concreto. O sea, el pensamiento de Dios no vino de otro lado, vino de las necesidades y los temores contemporáneos, históricos, donde los humanos nos inventamos un Dios, nos inventamos un método científico que garantiza la comprobación y la verdad, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿de dónde vienen las ideas? Marx nos está diciendo, vienen de lo concreto, o sea, no tienen un referente. O sea, finalmente, la familia sagrada no vino porque Dios nos dijo cuál era la familia ideal, sino más bien vienen de un control de la familia terrenal, donde tenemos que desprender un manual de la buena conducta de las familias para controlarlas, pero te lo vendo como que está separado. O sea, que lo sagrado viene de Dios, o sea, de otro lugar, ¿no? Y lo terrenal pues, no tiene que ver, o es en donde se ponen en práctica hueca las cosas, ¿no? Entonces, sí, finalmente ahí lo que nos está diciendo Marx es que la génesis de las ideas, de la parte abstracta, proviene de lo concreto, o sea, van juntas, pues, ¿sí? Bueno, vamos a la 5, nos dice Marx, Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, ¿no? Como de querer una sensorialidad abstracta, ¿no? Apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como actividad práctica, como actividad sensorial humana. Es decir, Feuerbach cree que contemplando los objetos vas a descubrir su esencia que les esconde. Entonces es como, ¿no? Marx dice, bueno, pues eso se lo perdonamos a Kant, ¿no? Pero ya Feuerbach, después de como todo este pasaje, o sea, seguir creyendo que los objetos tienen esencia única y que se nos esconde a los sentidos y que entonces hay que contemplarlos para en algún punto verles el secreto que está atrás, es una cuestión falaz en el sentido de que Marx dice es en la medida de que interactúes prácticamente con los objetos que les puedes ver nuevas caras, pero no se trata de verles su verdad última de las cosas, sino de comprender que hay como niveles o matices de percepción, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas cognitivas actuales Marx las está diciendo desde hace como bastante tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos a las 6, nos dice Marx, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales, ¿sí? Dice Feuerbach que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve por tanto obligado, 1, hacer caso omiso de la trayectoria histórica, enfocando de por sí el sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. 2. En él, la esencia humana solo puede concebirse como género, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos. Es decir, sustituyamos esta parte de esencia humana por cerebro, ¿no? Que es como la esencia contemporánea, ¿no? Que es como en donde se encuentra nuestro, ¿no? Y entonces nos va a quedar como Feuerbach diluye la esencia religiosa, ¿sí? En el cerebro. Pero el cerebro no es algo abstracto inherente a cada individuo, ¿no? Como el cerebro, ¿no? La neurona, es como de qué sujeto, cuáles son sus interacciones, o sea,
como que se recorta el cerebro como si funcionara la neurona universalmente para todos, ¿no? Dice Feuerbach que no se ocupa de la crítica de este cerebro, se ve por lo tanto, por un lado, hacer caso omiso de la trayectoria histórica, enfocando de por sí el sentimiento religioso y presuponiendo un cerebro abstracto, aislado. En él, el cerebro solo puede concebirse como género, como generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los individuos, ¿no? Entonces, en este sentido es como si el cerebro, ¿no?, fuera esta unión natural en donde todos somos naturales fisiológicamente iguales o que tendríamos como un funcionamiento mecánico, ¿no?, estándar, y sin dar cuenta que ese cerebro es producto de las circunstancias históricas, ¿sí? Entonces, bueno, Marx ya está en el paradigma de la intersubjetividad, ¿sí? O sea, nuestro cerebro no piensa por sí mismo, sino piensa en función de las interacciones con los objetos, de los conceptos con los cuales percibe y de las interacciones con los otros sujetos. Entonces no hay cerebros aislados, abstractos, ¿no?, sino que se tienen que ver en su dimensión compleja. Bueno, vamos a la tesis 7. Dice, Feuerbach no ve, por tanto, que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad. Es decir, no nos damos cuenta que este nivel sagrado último, o el cerebro, es una pregunta o es un funcionamiento histórico. O sea, los humanos no siempre creímos que nuestras esencias pasaban por la cabeza. Inclusive, podríamos ver en Freud que las esencias pasarían como por los genitales o por la sexualidad, no como por la cabeza. Entonces, el pensamiento de creer que en la cabeza está nuestra psicología, o sea, de pensar o concederle a la cabeza este lugar como de director del cuerpo, como de gran coordinador, esa es una construcción histórica. O sea, no siempre nos creímos que el cerebro tenía el conocimiento, ¿sí? Pero finalmente dice Marx que Feuerbach no se da cuenta que seguir creyendo que hay sensoriedad aislada, abstracta, eso es una forma de conceptualizar histórica. Y Feuerbach cree que sí está llegando como al conocimiento material, ¿no? Entonces, bueno, la 8 nos dice, la vida social es esencialmente práctica, es decir, cotidiana, pues, ¿sí? Sí, ahí práctica, pensémoslo en términos de cotidianidad, ¿no? O sea, porque si no, como que nos queda como práctica, como práctica de campo, no sé. Práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, ¿sí?, encuentran su solución racional en la práctica humana, en la comprensión de dicha práctica, ¿sí? Entonces, finalmente, todos los misterios sagrados de no sabemos de dónde viene, encuentran su solución en el análisis de la contradicción de estas teorías, ¿sí?, y en el cambio perceptual que el sujeto pueda traer, ¿sí? No es que lo tengas que cambiar, digamos, de vamos a encontrar el misterio y resolverlo como por la misma pregunta, sino ver las condiciones que hicieron que eso fuera pregunta. Bueno, y la tesis 9 dice, a lo más que llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la sociedad civil. Sigo con la 10. El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil, el del nuevo es la sociedad humana o humanidad socializada, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque finalmente Hegel eleva la noción de sociedad civil, ¿no?, como esta categoría
que se ponía por encima de las naciones y de la historia y que era como el futuro de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque Hegel nos hablaba de una sociedad de los ciudadanos en donde tomaran decisiones ellos, no necesitaran del gobierno, ¿sí? Pero finalmente, dice Marx, esta noción, ¿sí?, se quedó en este nivel sagrado. ¿Por qué? Porque la sociedad civil necesita ciudadanos. Y en la noción de ciudadanos se esconde un espectro cristiano, la idea de un ciudadano bueno o correcto. O sea, pasamos de la noción cristiana de el buen discípulo, el buen seguidor de Dios, a la noción de un buen ciudadano. Entonces, la noción a priori de sociedad civil nos esconde la idea de que tienes que votar, tienes que pagar impuestos, tienes que seguir determinados patrones civiles que te vuelven ciudadano, ¿sí? Entonces, se esconde ahí el que tienes que ser de una forma que tú no quieres, ¿sí? Entonces, en este sentido, la sociedad civil esconde una serie de un deber ser, finalmente, abstracto, aislado de tus necesidades, de tus deseos, que finalmente te reprime, ¿no? Y bueno, y la última tesis, que es de la que te decían que era la diferencia entre la sociología y la filosofía en la facultad, yo la verdad no lo suscribo. Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar, dice Marx, ¿no? O sea, como que los sociólogos sí transformaban, pero bueno, finalmente ni la una ni la otra. El punto que va Marx cuando dice transformar, o el corte que yo le sugiero es transformarlo, pensémoslo en sentido cognitivo, es decir, en sentido perceptual, ¿sí? Obviamente Marx se refiere a cosas mucho más radicales de transformar y sigue, o diría Foucault que Marx está haciendo el verdadero paradigma científico de manipular las cosas, ¿no? O sea, pero sí, Marx te habla de tomar las armas, de que el Estado se puede acelerar las contradicciones ¿no? Y que las clases dominantes, inclusive pues hay como pasajes de Lenin donde fusilan a toda la familia real, o sea, hasta los bebés para que no vaya a ser que quede ahí la célula, ¿no? Como de la reacción, ¿no? Sí, o sea, sí, Marx creo que sí está tirándole a todas las canicas, pues, ¿no? O sea, sí está yendo con todo, pues, o sea, transformar implica tomar las armas, ¿no? Pero viéndolo en un sentido o con matices, pues, ¿no? Estaríamos diciendo que la transformación empieza desde el posicionamiento subjetivo, perceptual, pues, ¿sí? O sea, cómo yo me posicione perceptualmente en un sentido de contraste y de crítica, que es un concepto que salió constantemente, ¿no? Criticar estas formulaciones teóricas en el sentido, insisto, de no responder sus preguntas, sino qué condiciones las hicieron pregunta, pues ese es como un cambio fundamental, pues, ¿sí? O sea, ya no caigo con la tentación de yo sí voy a responder la pregunta, sino tomar distancia, criticar y decir, ¿en qué momento estos boludos, ¿no? se preguntaron y creyeron que ahí estaba la verdad? ¿Sí? Entonces, finalmente, este posicionamiento de pasar de responder las preguntas a dar cuenta de su construcción o de su proceso de qué las volvió duda, o sea, qué necesidades se tuvieron que esconder y tuvimos que cubrir con estas preguntas que nos siguen prometiendo que si las contestamos vamos a acceder o vamos a resolver, ¿sí? Esta cuestión, ¿no? Finalmente eso es lo que va a decir Marx que es como el nivel transformacional básico, ¿sí? El perceptual, ¿sí? Ni siquiera tendría que ver con cambiar algo, sino dar cuenta que siempre ha sido de esta forma, pues. O sea, desde el Australopithecus, finalmente construía los objetos, pues, ¿sí? No es hasta Marx que empezamos que se empieza a construir un discurso abstracto
de la construcción de la realidad, que ya lo podemos ver sistematizado. Pero si lo comprendemos, podemos echar para atrás y ver que en realidad siempre en cualquier sociedad pasó un fenómeno parecido, pues. O sea, los sujetos construían la realidad, pero no se daban cuenta, porque se les presentaba como que era dado, natural, como que esa era la única posibilidad, o como que Dios te dijo. Hoy en día es como que ya naciste con la patología, ¿no? Innato, ¿no? Ya traes el mal, ¿no? Entonces ya no hay como forma, o sea, es como si Dios te lo pone, pero en un lenguaje como más científico y de no. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría hasta acá. No sé si tengan alguna duda última para cerrar.